Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de Vivir Mejor. Y como saben, Vivir Mejor hablamos de filosofía, teología y diferentes maneras de poder discutir sobre cómo llevar la vida de mejor manera. Hoy me acompaña y con gran gusto José Manuel. José Manuel recientemente, ¿verdad? Publicó un libro que lo tengo aquí para ustedes que se llama Conversaciones con los Estoicos. Y de alguna manera este libro es, para hacer un preámbulo, algo altamente interesante porque no es como los libros de estoicismo habituales y eso lo digo de una manera positiva. Y la razón por la que lo digo es una conversación y no solo es una conversación, sino que también he notado que dentro del texto eh, José Manuel logra hilvanar conceptos que a veces son muy difíciles para otros libros, como, ¿verdad?, Filosofía para Vivir de Pierre Hadot, o, ¿verdad?, el filósofo práctico, el estoico práctico de Farnsworth, y diferentes temas. Y eso es la parte más interesante, no solo el hecho también, como lo hemos hablado, de llevar la filosofía, pero llevar la filosofía a un nivel en que todos podamos entenderlo, y creo que este libro logra con esto. Así que José Manuel se nos une aquí para poder conversar sobre temas distintos y José Manuel estudió en la misma universidad que yo el doctorado, en la Pontificia de Salamanca, solo que a diferencia de mi caso, sociología y filología, y tiene una gran trayectoria, pero adelante, José Manuel, cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en España. Pues, ¿qué os voy a decir? Yo estudié en Salamanca, como bien has dicho, somos colegas de esta universidad, donde desde luego disfruté de unos grandes años y de mis años de juventud y donde fui muy feliz además de tener unos excelentes profesores. Yo, en efecto, estudié filología clásica, que ahí en la Universidad Pontificia es filología bíblica trilingüe. Luego me doctoré en filosofía y también estudié teología. Todo ello, de una y otras maneras, me llevó a interesarme por la filosofía y muy especialmente por los estoicos, que es de lo que trata este libro. Pues a partir de la indicación de uno de mis profesores, con el que comencé a hacer la tesis doctoral, que en la anterior trabajo, antes de la tesis doctoral, ya me propuso trabajar sobre Séneca. A partir de entonces, digamos que he sido un enamorado de Séneca y le he estudiado con una cierta profundidad, he leído prácticamente toda su obra y me he procurado informar de todos los aspectos del estoicismo y de su doctrina. A razón de publicar este libro, pues ya me puse en contacto con la editorial Mestas y con vosotros en Guatemala y con esta propuesta que me parece tan atractiva de poder hablar de filosofía y hacer que la filosofía sea un componente interesante y presente también en las redes sociales. Pues muchas gracias y de hecho le agradecemos mucho a Philip Hutzinger quien nos puso en contacto de la librería Sofos acá en Guatemala y quien está haciéndole pues mucha bulla diríamos en este caso al libro, ¿no? Porque realmente merece esta parte y tal vez quisiera comenzar una conversación que tiene que ver de alguna manera con Séneca y es uno de los temas que normalmente la gente se pregunta, ¿no? Porque como tú bien sabrás, Séneca pues fue tutor de alguien que podríamos decir no tomó las mejores decisiones en algún momento, ¿no? Y está como esa partida doble, como de encrucijada entre si Séneca realmente detuvo la locura de Nerón o si de alguna manera, ¿verdad? Séneca no fue suficiente como para hacerlo. Pero independientemente de eso, preguntarte sobre estas conversaciones que hoy se dan, porque estos personajes como Nerón existen y van a seguir existiendo y van a ser construidos, a mi perspectiva, de alguna manera con el ego, ¿no? Con el hubris, así como crecido, como... Y la filosofía presenta como ciertas soluciones ante ello. ¿Qué opinión te merece la situación que estamos viviendo globalmente, la conexión con el ego, lo que puede ser las redes sociales como como combustible, ¿no? Para que el ego explote y, y cómo podríamos manejarlo? Esta es una cuestión ciertamente que a mí me preocupa también personalmente.
tanto esta aparición de los egos tan rotundos que luego se van transformando en cierto tipo de liderazgos políticos y sociales, como el hecho de las redes sociales y que esto se pueda difundir de esta manera. Fíjate que decía Flaubert que el estoicismo nació justamente cuando se habían muerto los dioses antiguos, hacia el siglo III o IV antes de Cristo, y antes de que apareciera el dios nuevo que estaba apareciendo con el cristianismo. Esta es una cosa muy interesante, dice, es que entre unos dioses y otros, pues estábamos sin dioses, y entonces, ¿qué hacíamos? Pues aparece el estoicismo como una propuesta para poder pensar acerca de uno mismo y acerca de la sociedad. Y ahora yo creo que estamos en una época parecida, en una época en la cual no sabemos muy bien a qué atenernos, y en este no saber a qué atenernos van apareciendo todo tipo de figuras, de pensamientos, de liderazgos, de tendencias hacia uno y hacia otro lado, que no tienen, vamos a decir, unas guías claras. Estamos como buscando por dónde tirar, como buscando a qué atenernos. Y por eso vivimos en un mundo de una cierta convulsión, no solamente bélica, sino también, digamos, personal y de valores y de tratar de situarnos dentro del mundo. Por eso afloran todo este tipo de cosas que estamos viendo pues prácticamente en todos los países, cosas muy extremas. Y ahí yo creo que la filosofía puede aportar una cierta calma, un cierto rigor, una cierta manera de tomar perspectiva de las situaciones y de hacernos pensar acerca de nosotros mismos, acerca de la sociedad, de qué nos interesa, de qué queremos. Ahí es donde entraría la filosofía y es algo, vamos a decir, ya que estamos hablando de armas, un arma cargada de esperanza y de futuro que nos puede proveer de muy, muy interesantes soluciones y estrategias para ver cómo vamos haciendo y cómo nos vamos conformando en el mundo. Y me gusta lo que mencionas, José Manuel, porque de alguna manera esta idea de un mundo tan convulso, ¿no? Y siempre está esta idea de que uno vive en el paréntesis de la eternidad y simplemente ese paréntesis puede ser 80, 100, 120 años, en el mejor de los casos, y de alguna manera trata de descubrir el mundo de nuevo, ¿no? En esos 120 años, a veces cometiendo el error, que es uno de los incentivos más grandes a leer historia y leer filosofía, ¿no? Es decir, algunas cosas ya están escritas simplemente para volver. Y un poco en ese sentido que decías de cómo una época en que Flaubert estaba hoy se siente como eso. Y tal vez acá la parte interesante es para ti en específico, cómo el hecho de tener filosofía te ha ayudado a navegar los diferentes retos que ha tenido tu vida. Pues sí, ciertamente, también en lo personal, es verdad. Yo diría que lo que procura la filosofía, lo primero que provee, es de la idea de que frente a lo que me va sucediendo, lo que sucede en el mundo, pero frente a lo que me sucede a mí también, mm, lo primero es pararse a pensar, antes de otra cosa, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo me afecta? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo están pasando las cosas a los que me rodean? ¿Qué les está pasando también? Es decir, es una mirada que no es simplemente la del momento, la de la situación, la de la urgencia, sino una mirada que permite hacerse una idea general de lo que está pasando y detenerse y a partir de ahí, pues empezar a actuar como buenamente se puede. No siempre acierta uno, ¿no? Pero sí que he visto que la filosofía procura eso. Es decir, a poner en crítica, voy a poner en situación todo esto que me sucede personalmente para ver qué puedo responder a partir de ahí. Y creo que eso, personalmente hablando, ha tenido unos efectos muy benéficos en mi vida y en cómo he ido actuando, porque me ha permitido, en lo que yo creo, que me ha pasado a mí, pues poner esa distancia respecto a lo malo y respecto a lo bueno, e ir trazando la vida pues de una cierta manera. Yo creo que interesante, yo creo que sosegada. Sí, y es interesante porque de alguna manera también dentro de esta parte de cómo ponerle pausa a la vida, los estoicos proponen, ¿verdad? Estas tres palabras, tres frases, podríamos decirlo, interesante, ¿no? Que son justamente memento mori, carpe diem y amor fati, ¿no?
Y Ah, entonces, dado tu conocimiento, quisiera pedirte si pudieras llevarnos de la mano en cada uno de esos términos y por qué son importantes para nuestra vida. empecemos por el primero que has citado, el memento mori, que para Séneca es ciertamente una clave de la vida humana. Y yo lo he ido asumiendo que también. Dice Séneca en una de sus cartas, creo recordar que es la quinta, pero estoy citando de memoria, que el que no sabe morir no sabe vivir. Dice él, pero ¿por qué te vas a preocupar de algo que ya sabes que te va a pasar, de algo para lo que has nacido? Memento mori no deja de ser una reflexión acerca de que la vida humana tiene que ser vivida con intensidad porque es algo pasajero, que no es algo que tenemos, que no es nuestra propiedad. Y si es así, cambia la perspectiva. Es decir, pues es que memento mori, si yo estoy aquí en este mundo de esta manera, como un pasajero, como un transeúnte, entonces no puedo vivirlo como si yo fuera el dueño de las cosas y de las personas que me rodean, sino que tengo que vivirlo, pues voy a decir, pues como lo vive, salvando las distancias, por ejemplo, un animal, mi perro, que vive, digamos, sin preocuparse de qué va a pasar, sino que vive, que me quiere, que me pide que le saque a pasear cuando tiene necesidad, y el resto de su tiempo va discurriendo de esa forma, viviendo, viviendo más que otra cosa. En nosotros entra la razón y la conciencia por medio, eso va a tener otro tratamiento, pero algo así, vivir la vida sabiendo que en último extremo tú no eres dueño de ella, que no hay nadie dueño de lo que pasa por aquí. A esto conecta con el Carpe Diem. El Carpe Diem que puso además también en esta frase de Horacio, el poeta latino, Carpe Diem, disfruta el momento, que hay quien lo confunde con vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y se acuerdan de Epicuro. Y el bueno de Epicuro es un individuo que estudiándole con profundidad, la verdad es que vivía prácticamente como un monje. Comía poco, comía verduras, bebía agua, en fin, llevaba una vida tremendamente de un eremita. Pero sí, carpe diem, es decir, aprovecha justamente lo que te ofrece la vida. ¿Y qué te ofrece la vida? Te ofrece la capacidad de disfrutar de la razón, de disfrutar de las personas, de la amistad, de todas esas cosas que importan. El carpe diem está en relación al memento mori como capacidad para disfrutar de justamente lo bueno que tenemos en esta vida, que es mucho. Y aquí, si quieres, enlazo ay, perdona, se me va la frase, el amor fati, que tiene que ver con algo que también Séneca utiliza mucho, por eso me estoy refiriendo mucho a él, y es que el destino, este destino que en cierta manera no podemos controlar y que en cierta manera podemos controlar, en cierta manera está con nosotros, en cierta manera no, como dirían los existencialistas, en cierta manera lo vamos escribiendo nosotros y en cierta manera también el destino nos lleva hacia uno o hacia otro lado, no sabemos lo que nos va a ocurrir en la vida, es estar expuestos a esto que consiste vivir, que es algo que no está escrito del todo, pero tratando de hacer siempre lo mejor que podemos. Es decir, ser entusiastas de la novela que estamos escribiendo, para que esa novela pues nos salga lo mejor que podemos escribirla. Y esta sí que es una tarea nuestra. Por eso, fíjate, estos tres conceptos tan relacionados que parece, pues, uno habla de la muerte, el otro habla de la vida, el otro habla del destino, el otro de la suerte, pero es que todo es la vida humana, es que no somos otra cosa. Tenemos que jugar con esas mimbres que son las que nos van a ayudar a hacer este cesto que al final es nuestra vida, una vida donde se traba la fortuna, la suerte, lo que nosotros trabajamos, lo que otros quieren, lo que nosotros podemos aportar, ese complejo que vamos haciendo y que decimos, pues esto es vivir. No se trata, decía Séneca también, de vivir mucho, que eso ya lo hacen los árboles más que nosotros, sino de vivir bien, como seres humanos. Me parece a mí que por ahí van los tiros. La verdad es que sí, me hizo mucho sentido y sobre todo ahorita voy a ir a justamente el primer acto que propones en tu libro, ¿no? Que es un acto, el de desprender. Y déjame hacer una unión entre lo que acabas de hacer y ese proceso. Y justamente para mí, así como de alguna manera sé de que si en tu prioridad
estoicos estaría Séneca, para mí del otro lado está Epíteto. Es decir, fue tal vez porque fue el primero que encontré y porque Manual de Vida entra con una frase que si uno se pregunta mucho sobre cómo llegar a la felicidad y Epíteto lo hace en como que fuera escritor de Twitter, o sea, con pocos caracteres y te dice lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Sí. Que llama mucho la atención a lo que decías, porque de alguna manera existe como este afán hoy en día, y por supuesto también en la época de Séneca y de Epíteto, de amarrarnos, ¿no? Con fuerza a la vida, tratando de no saber que este concepto que él decía de retribuir, y por eso era que dentro de sus consejos decía, besa a tu hijo en las noches, besa a tu esposa, porque hay una forma de retribución, como que todo estuviese prestado, y que de alguna manera también tiene una relación fundamental con el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo también hace eso, o lo puedes ver en la parte del budismo. Tenía una plática con una persona que practica budismo y decía, en el budismo hay una práctica donde se dice que cuando uno recibe un jarrón, por ejemplo, se dice a sí mismo, esto ya está roto. Esto ya está roto y solo queda en mí disfrutármelo hasta que se rompa eventualmente. Porque como aceptar esto que decías del memento mori, las personas mueren, las cosas se rompen dentro de eso. Entonces, si yo ya sé por qué me voy a preocupar de alguna manera por otro, ¿no? Y ahí es donde entrabas, considero que es la parte interesante, porque de todas las formas de iniciar un libro, me llamó mucho la atención el hecho de que la primera hablase sobre desprender. Y porque diría uno, bueno, tal vez no, pero siento y me gusta, ¿no? Porque es como ir a la yugular del tema. Es decir, tenemos un tema de que prendemos demasiado y que nos desprendemos muy poco. Y tal vez preguntarte, ¿por qué la primera sugerencia de acción dentro de tu libro y que va un poco en esta parte del control y el proceso, quisiste comenzar con desprender y me encantó porque además tiene como una forma de ver cuatro temas, ¿no? Y dice, nadie es bueno por casualidad o por una sola acción. Y dice cuatro pasos, ¿no? Primero, conocimiento práctico. Segundo, templanza, justicia, coraje y fortaleza, que de alguna manera van alineada con las virtudes estoicas. Pero, ¿cómo conectas justamente esta parte de los tres temas hacia desprender? Pues procede esta idea de, yo diría, de una experiencia intelectual personal, de que de todas las gentes, de todos los personajes, digamos, que yo más he admirado, y las personas también, personajes, vamos a decir, literarios e históricos, pero también las personas con las que me he encontrado en mi vida y que me han llamado más la atención, han sido gente que ha sabido desprenderse de las cosas. Curiosamente, podría nombrarlos ahora, a este tipo de gente, pues qué te voy a decir, a un cura que vivía en Salamanca, que este ya vivía prácticamente sin nada, es decir, se había ido desprendiendo de tal forma que ya no tenía ni coche para ir a los pueblos que visitaba. O, por ejemplo, otros personajes como Epicteto, pues que es un esclavo que por de pronto tampoco tendría nada, o recurriendo, pues, por ejemplo, a Jesucristo, poniéndole como ejemplo en este asiento también, que tampoco es un personaje que tenga cosas, sino que se va desprendiendo de sí mismo hasta desprenderse de su propia vida. Son este ejemplo que se puede ir siguiendo en la historia y en la historia de la gente, que a mí más me ha llamado la atención, cómo hay un proceso en el que, según las personas van siendo capaces de tener menos, de desprenderse, van siendo más, van creciendo más. Algo así. No sé si expresarlo así queda bien expresado, pero la cuestión es que parece que según me estoy recordando de un cuento oriental que hablaban, bueno, pues que hablaban los orientales, de estos que siempre te ponen de ejemplo en un sitio lejano y que pasan esas cosas, ¿no? Pues el hombre feliz, que está el rey pues enfermo y los médicos de la corte le recetan que tiene que ponerse la camisa de un hombre feliz. Van por el reino a buscar a este hombre feliz que lo encuentra allí debajo de una palmera,
pues meditando, haciéndolo sentado, tomando la sombra, pero mira por dónde el hombre feliz no tenía camisa. Llama la atención, ¿no? Que el hombre feliz se ha ido despojando de tantas cosas que ya pues no le hace falta ni la camisa. Por eso ese desprendimiento que va sucediendo en las personas conforme estamos menos apegados a las cosas, vamos siendo más libres. Dice, voy a citar, esto es una cosa muy curiosa, el himno de los tercios de Flandes españoles tiene un himno muy bonito y dice, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Amigo, si ya te has desprendido hasta del miedo, entonces no hay nada que te pueda sujetar, eres libre por completo. Si además de eso, pues las cosas las tratas no como que sean mías, sino que estén pegadas a mí, sino con ese desprendimiento, lo mismo a todo lo demás, pues entonces va creciendo tu yo interior. Y en este caso quiero recordar también a Plotino, un filósofo neoplatónico, que decía, lo que tienes que hacer no es irte añadiendo cosas, lo que tienes que hacer es pulirte. Tienes que coger una lija y como el escultor va haciendo, pues ir quitando hasta que poco a poco va apareciendo la figura que quiere hacer. Este ejemplo cuando lo leí me pareció, lo leí en Pierre Hadot, que le has citado antes, y cuando lo vi dije, joder, este tío es que lo ha hecho, lo ha dicho de una manera tan excelente. Ves desprendiéndote de las cosas hasta que seas tú mismo, y como cita Séneca en alguna ocasión, a alguno de ellos, dice, es que se le quemó toda la casa, pero salvó lo que más le interesaba y lo que más tenía, a él mismo. Todo lo demás le sobraba. Qué bonito, porque qué interesante reflexionar sobre esto en una época de materialismo, ¿no? ¿Verdad? Y una época sobre todo de un consumismo que podríamos decir que es uno de los temas más pujantes, ¿no? Es decir, pertenece más, ten más, haz más, ¿no? Y entonces esta constante parte de decir, no solo tal vez lo voy a expresar de esta manera, no solo pintar de alguna manera como el ser humano incompleto, sino que un objeto es lo que lo completa. Y me recuerda a este libro que me gustó mucho, que es Ansiedad por el Estatus, de Alain de Botton, que, ¿verdad? Hablaba mucho sobre esto, sobre estos temas que causan, ¿no? Porque cuando me empiezo a desprender, no solo, ¿verdad? Lo hablábamos de objetos y me recordabas a cuando Jesús le dice al hombre rico, despójate de las riquezas, pero lo hace de algún sentido diciendo, mira, las riquezas te tienen más dominado de lo que tú lo dominas a ella, ¿no? O el, Eso es, eso es. o el vecino que tiene el coche y entonces va el pájaro, ¿no? Y lo ensucia y entonces se tira encima y dices, ¿quién es dueño de quién? ¿El coche o la persona, ¿no? Y cómo nos volvemos esclavos de nuestros propios, lo que bien decías, miedos, objetos y esto, y que el gran punto también es, y me llevo de lo que dijiste, la importancia de despojar, la importancia también, lo que en el Tao Te Ching lo decían como el hecho de ser un bloque todavía no construido, sino de vaciar, no de llenar, de hecho. Ujú, Y es interesante, ¿no? Porque pareciera ser un diálogo contrario a lo que la sociedad propone en general, ¿no? La sociedad propone ten más, acumula más, haz más, y al final dice uno, pues tal vez ese hombre feliz sin camisa era Diógenes en su barril, ¿no? Ahí, ¿verdad? Medio desarropado y decía, entonces, es interesante, ¿cómo has encontrado, tal vez dentro de esto, tú formas en tu vida para ir tirando peso, ¿no? sí, ciertamente, ciertamente. Ciertamente, nombras a Diógenes, que también ha sido un personaje que me ha llamado mucho la atención. Esto de que, bueno, pues cuentan de él tantas anécdotas, una de ellas a este respecto, de que tenía una especie de vaso para ir a beber agua a la fuente y vio a un niño que bebía directamente de la fuente y tiró el vaso. Dijo, pues si este niño es capaz de beber así, porque yo ando aquí con un vaso, ¿no? Y además, a Séneca una de las cosas que le echaban en cara es que era muy rico. Séneca era inmensamente rico. Procedía ya de una familia de Córdoba muy rica, su padre era rico, su madre también, era de Jaén, también de Andalucía, y también, bueno, pues una familia de mucho dinero. Y él habla de esto precisamente para venir a decir, hombre, pero es que incluso
se puede vivir con muy poco, pero siendo muy avaricioso de lo poco que tienes, y se puede vivir con mucho, pero como viviendo sin que eso te afecte. Las cosas también van en este sentido, ¿no? A mí, personalmente, lo que he podido aprender y en lo que yo buenamente he podido hacer en mi vida ha sido no preocuparme demasiado por el demasiado tener. Bueno, pues yo he sido profesor, he tenido para vivir y la verdad tampoco me ha interesado hacer otras cosas que podían haberme reportado, pues a lo mejor más dinero, pero sí, por ejemplo, más tiempo. Eso sí me interesaba, disponer de tiempo para poder hacer lo que yo quería hacer o para poder, yo qué sé, hasta perderlo. O vivir con una cierta perspectiva de qué es lo que tengo que hacer. Tengo que trabajar por la mañana y por la tarde para así pues poder tener un coche mejor que el que tengo. Pues mira, a lo mejor eso no me interesa y me interesa solo trabajar por la mañana y por la tarde tenerla libre pues para dedicarme a escribir estos libros, ¿no? Esta perspectiva de, digamos, de aplicación práctica de las enseñanzas de estos personajes históricos, yo creo que a mí me ha beneficiado y pienso que a las personas que estamos metidas en este mundo de consumismo les puede ayudar muy mucho. Cuanto, yo diría que cuanto más nos van apretando las cosas, más nos van constriñendo, más nos van haciendo pequeños. Y conforme nos vamos liberando de esas cosas, más nos permite estirarnos. Es como si te pones muchos vestidos, muchos abrigos, pues claro, se te va quedando el cuerpo encogido y sin embargo te los quitas y es tu cuerpo el que florece y es tu cuerpo el que goza del sol y goza de la libertad. En este sentido, lo que hablamos de esta sociedad tan consumista que nos lleva a ser, incluso ya nos llaman consumidores más que personas. Cuando ves el telediario dicen los consumidores, oiga, no, yo soy una persona que tengo que consumir, pues claro, tengo que comer, pero soy otra cosa. Y esa otra cosa va por unos cauces un poquito diferentes de lo que parece que esta sociedad nos quiere llevar. Y yo creo que hay mucha gente que está en eso, está en esta inquietud y por eso leen filosofía y por eso, bueno, pues se tratan de buscar o bien budismo o bien una religión, algo que les responda sobre cómo puedo, más que tener, ser más, no tener más, sino ser más, irme convirtiendo yo en algo más. Y eso es lo importante al fin y al cabo. Yo creo que el que acierta en su vida va por ese camino más que por el otro. Y me gusta lo que mencionas, Juan Manuel, porque me recuerda a, a una entrevista que le hicieron al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que decía, el dinero es tiempo, ¿verdad? Y lo decía muy claramente. Y lo único que no, pues, de alguna manera puedes conseguir es más tiempo, ¿verdad? Y uno diría, debería de ser no, el tipo de moneda que interese más al ser humano, ¿no? Y es decir, esa parte, porque Seneca, como bien has mencionado, le menciona mucho en la brevedad de la vida, critica mucho el hecho de que no es falta de tiempo, es de alguna manera, para resumidas cuentas, falta de prioridades, falta de decir qué es lo que yo quiero. Y cómo también muchas personas se han dado cuenta de que en esta parte de decir, quiero este coche más grande, quiero estos temas más interesantes, quiero más cosas, para darse cuenta que cuando logran subir en la escalera de la vida, estaba puesta en la pared equivocada. Y entonces dicen, ahora me toca ir hacia el otro lado y pensar un poco en esto, ¿no? En esta parte que tú decías de convertirnos más, de separarnos desde la visión de que somos consumo. Y meditaba yo en algo hoy por la mañana que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando trabajas en temas organizacionales, usualmente uno de los temas que normalmente converso desde un punto de vista filosófico es que yo voy a decirle a las personas que atienden las reuniones que el éxito de ellos se basa en heredar el puesto. Es decir, de alguna manera, si uno lo ve organizacionalmente, uno se vuelve exitoso en el momento en que tú dices, ambos somos profesores, ¿no? Y en el día que tú das tu cátedra al siguiente catedrático, si esa cátedra no la entregas, pues uno ha fracasado, ¿no? De segura manera, mataste la ciencia en ese sentido, ¿no? Mataste el puesto y ya no puede germinar. Y eso cambia un poco el diálogo hacia la importancia del título y lo lleva hacia la importancia de la persona. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con esta oportunidad
que se me ha dado, ¿no? Y ahí es donde quería preguntarte, digamos, dentro de estos temas, la importancia de las virtudes estoicas para vivir con ese sentido de vida que es construirse mejor. Porque, de nuevo, pues si somos los actores principales en la película de nuestra vida, tendría sentido pues encargarse de lo mismo. Y es por eso que Séneca pues habla de la importancia de no endeudarse y no darle la libertad de que bien mencionabas a otras personas, a otros objetos, a otra parte. Dice uno, claro, son consejos que vienen de este concepto de libertad. Así que para tal vez hacer la pregunta más clara es, ¿cómo podría usar uno como el cincel las virtudes estoicas para irse forjándose a un sentido de libertad, de nuevo, bajo el mismo contexto que hablamos, donde todos quieren que seas un consumidor o un producto? Al comienzo de esta charla, de esta entrevista, citabas el asunto, la frase creo que era, nadie es bueno por casualidad. Este nadie es bueno por casualidad es tremendamente importante, como uno no es músico, como esa fábula del burro que tocó una flauta por casualidad y decía, ya soy un monstruo de la música asnal. No, no, esto no ocurre así, no ocurre así en nada de lo que hacemos los seres humanos. Y quizás no sea más fácil entenderlo pues cuando pensamos, por ejemplo, en un atleta que no entrene y que no entrene muchas horas al cabo del día, nunca va a ser un gran atleta como para ir a los Juegos Olímpicos. O un violinista que pues no dedique. Tenía una compañera que me decía, empecé a tocar el piano hace 4 años, fíjate. Entonces me decía la compañera, bueno, pero es que tienes que dedicar más tiempo. A mí mi profesor me decía que yo tenía que dedicar 5 horas diarias a tocar el piano. Mujer, pero eso, claro, si tocas 5 horas diarias el piano, pues terminas por ser un pianista según tu talento. En esto de la moral, en esto de la vida, en esto de las virtudes, consiste en eso también, en dedicarse a uno mismo. Una virtud no es otra cosa más que el querer ser excelente. Excelente no por el hecho de sobresalir, sino por el hecho de ser humano. Yo quiero ser un ser humano excelente. ¿Por qué? Porque será la manera en que pueda ser feliz y la manera en que pueda hacer feliz a los que me rodean. Excelente, ¿qué quiere decir? Quiere decir en que voy a tratar de trabajar, de aumentar mis capacidades de ser humano, mi capacidad de razonamiento, mi capacidad de bondad, mi capacidad de ser clemente, de fortaleza frente a las cosas. Si yo hago esto, si me voy construyendo de esta manera, si voy entrenando en estas cosas, iré consiguiendo pues lo que quiero ser, que no es otra cosa que ser un ser humano. Séneca en esto lo repite en las cartas, en la colección esa de cartas que tiene, las cartas a Lucilio, este discípulo suyo, al que aconseja. Eso es constante. Me va diciendo, por ejemplo, pues oye, mira, Lucilio, no es cosa que tengas muchos libros. Tienes que tener los libros que te puedas leer. ¿Para qué quieres más si no te los puedes leer? Y así, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, viene a ser un cambio de perspectiva respecto a lo que consiste eso que dice el Evangelio, ser perfecto, ¿no? Dice, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, pero ¿qué es ser perfecto? Ser perfecto, ser excelente es ser un ser humano. Es decir, trabajarme a mí mismo como ser humano. Y entonces ahí yo puedo ser amable, puedo ser cordial, puedo ser inteligente, puedo ser compasivo con otros, puedo además ser alguien capaz de crear riqueza, es decir, capaz de dar trabajo a otros o de incluso hacer riqueza para mí mismo. Y todo eso, pero desde esta perspectiva de que no es tanto por acumular cosas, cuanto porque voy a construirme a mí mismo en este trabajo que consiste en ser virtuoso. Y ser virtuoso es siempre tratar de perseguir lo mejor, guiado por la razón y según las capacidades y las cualidades humanas. Para mí consiste en esto, al menos lo que me parece que yo he leído de estos estoicos y lo que yo voy intentando también, como buenamente puedo en mi vida, ¿no? Me gusta porque en la acción 6 decías justamente lo apropiado, ¿no? Y decías, es apropiado lo que corresponde a la excelencia del hombre, ahí donde su naturaleza se aparta de los demás seres vivos. Y esbozas pues la importancia de nuevo, como lo has mencionado, y es
lo que tiene construirse, ¿no? Pero noto en tu diálogo que es construirse a uno por el beneficio de uno y no construirse a uno por el beneficio de los demás, ¿no? No, no Digamos, tanto, no como tanto. teniendo Sí. la mente en, tal vez lo explico, ¿no? En los demás, sí en una actitud de servicio, pero en una actitud de para que los demás me envidien, ¿no? Y es Ah, ahí ve, sí. donde cómo es de interesante ver hoy que a veces el crecimiento o el no crecimiento de las personas está vinculado a una decisión, específicamente de qué tan alto puedo estar del prójimo, ¿no? Cuánto me puedo separar, pero para que me mire. Y cómo lo interesante de tu diálogo de decir construir para ser mejor. Y al ser mejor, por supuesto, tienes una implicación para servir mejor. Y como diría José María Balaguer, el que no sirve, no sirve, ¿no? Pero teniendo un poco en la idea de que si yo soy mejor, mi entorno es mejor. Pero del otro lado tienes esta parte de diálogo que te dice, voy a ser mejor para demostrarle a los demás que es esto, ¿no? ¿Cómo conjuga uno esas dos partes? Claro, es la cuestión, a mí me parece una de las cuestiones clave de cómo vamos guiando y cómo vamos construyendo nuestra vida. El hecho de que si yo trabajo para mí, es más bien en este sentido que esbozabas, no ya tanto de sobresalir, de ser yo el mejor de todos, solamente por el hecho de ser el mejor de todos o de tener más, sino porque si yo trabajo para mí, por fuerza, voy a ir trabajando para los que están a mi alrededor, para los demás y para la humanidad en general. Es que no hay otra manera, porque nosotros, aunque somos individuos, somos seres individuales, pero no somos solos, ni sabemos estar solos, ni sabemos vivir solos, ni podemos realmente. Esto de el hombre hecho a sí mismo, que tanto se utiliza pues, entre la gente de negocios, directivos, tal, yo soy un hombre hecho a mí mismo, eso es falso desde su mismo comienzo. Es decir, alguien, bueno, alguien te parió, ciertamente, pero es que alguien te enseñó a escribir y te tuvo allí haciendo los palotes y te llevaba la mano para hacer los palotes, que eso ya se te ha olvidado, pero que se te haya olvidado no quiere decir que no pasara. Entonces, hay esta dinámica en la cual la propia construcción de lo propio del ser humano es lo que me va a permitir generar todo ese tipo de sinergias con todos los demás. Lo propio del ser humano, además, es algo que, ¿cómo decirlo?, se nos desenfoca. Parece que lo propio del ser humano consiste en fin, en multitud de cosas y de razones y de actuaciones que nos van rodeando, pero lo propio del ser humano realmente es pues ser humano. Esta es la tarea que tenemos, ¿no? Entonces, Aristóteles, por ejemplo, cuando va hablando de qué consiste la felicidad, dice, hombre, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La felicidad no puede consistir, pues, yo qué sé, en dormir, porque entonces pues, un hombre dormido sería feliz, y eso no es verdad. O en vivir mucho, porque entonces, pues eso, un árbol sería, o no puede consistir en tener mucha fuerza, porque entonces un elefante sería más feliz que tú. ¿Qué es lo propio del ser humano? Lo propio del ser humano, la felicidad para el ser humano, dice él, es la actividad intelectual. Actividad intelectual que para él quiere decir actuar en todo como, en efecto, siendo un ser humano. Que lo primero que pienses es, yo soy esto y lo propio de mí es ser humano. ¿Qué es ser humano? Consiste en utilizar mi inteligencia, en utilizar la razón, en utilizar mis emociones, en utilizar la compasión, la misericordia, la justicia. Eso es lo propio del ser humano. Y ser lo mejor posible en eso para que todo salga lo mejor posible en eso también. En este caso, teniendo en cuenta siempre presentar a los demás. ¿Para qué quiero yo ser justo si no tengo a nadie con quien ser justo? Quiero ser justo porque tengo otras personas a mi alrededor con las cuales será mejor si tengo justicia o clemencia o compasión con ellas, ¿no? Por ahí van los tiros cuando digo esto de construirse uno a sí mismo, que es una construcción de un mundo en el que, de una vida en la cual nosotros tenemos que vivir por fuerza con otras personas. Vamos, que somos otras personas, no solamente somos nosotros mismos. Yo a mis alumnos les decía, por ejemplo, les preguntaba, a ver, definiciones del ser humano. Entonces, uno por aquí, otro por ahí. Decía, no, los seres humanos somos cebollas.
Pero, profe, ¿qué es eso de cebollas? Somos cebollas porque vas quitando capas y es que el corazón de la cebolla, donde está, llegas al interior, hay otra capa y otra capa y otra capa. Somos capas, somos yo, somos mi familia, somos mis padres, mi madre, mis amigos, mis hermanos, el planeta. Somos una cebolla compuesta de múltiples capas y lo que da la solidez a la cebolla son las capas. Me gusta esa forma, ¿no? Porque también lo ato a lo que es lo que hablabas en la acción 5 y una frase muy bonita que has puesto de Cicerón que dice, un deber es según la definición estoica que yo asumo, una acción sobre la que puede darse un motivo razonable de por qué se ha hecho. Y de alguna manera conecto esto que has mencionado con la parte del deber, porque a veces nos cuestionamos en el tema de hoy con temas tan complejos, parecieran que no eran complejos, son temas como la disciplina o como el hacer lo correcto, ¿no? Que ahora se ha pintado mucho, ¿verdad? Lo blanco de negro y se ha creado un gran gris de por medio, a lo que me recuerda una de mis frases favoritas de Marco Aurelio, que no había que discutir un buen hombre, había que serlo. ¿Verdad? Y que ya de alguna manera tenemos una idea de qué es ser un buen ser humano, como bien decías, de cuáles son estas cualidades que mencionabas como justicia, misericordia, ¿verdad? De caridad, que son temas que los hemos escuchado y los hemos visto, pero sin embargo, eh, hay quienes logran faltar a ese deber y a ese proceso de disciplina y de crecimiento. Y voy notándolo como esta forma que hilvana la filosofía y en tu conversación con la parte que mencionabas del piano, con la parte de esto, qué importante es que para crecer no es que con un día te leíste un libro de Séneca y bueno, entonces ya estuvo el crecimiento como por ósmosis, no tocó el libro y entonces ya listo. Entonces pasaría uno solo tocando los libros o leyendo, ¿no? Tiene que también ver con un poco de práctica y un poco de entender el deber que uno tiene dentro de este espacio en el que uno vive y cómo el Exactamente. corazón de la cebolla también puede impactar a las diferentes capas de la cebolla, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, precisamente por esto que está diciendo del deber, me atrajo especialmente el estoicismo como filosofía. Porque en otras filosofías, por ejemplo en Epicuro, que es tan interesante, pero al final la cosa consistía en que ellos se recluyeron allí en su huerto, una especie de convento que tenían con sus amigos, y allí estaban tan contentos. O otras filosofías que pues, son tremendamente interesantes desde el punto de vista intelectual, pero que tampoco van más allá. Y sin embargo, en el estoicismo te encuentras con que sin dejar de hacer filosofía, sin embargo, tienen claro, tanto Cicerón como Séneca, Marco Aurelio, que fue emperador, que hay que hacer una actividad pública, es decir, que hay que estar en acción, que tanto la felicidad como la construcción del propio yo no es algo que sin más se consiga leyendo un libro o se consiga mediante la pura contemplación, sino que tiene que haber una acción e incidir en tu vida e incidir en la vida pública, incidir en la vida con los demás. Por eso me atrajo especialmente porque, digamos, en las diversas fases de mi vida, pues en algún momento pensé, hombre, pues esto lo mejor puede ser, por ejemplo, dedicarse a la religión y, bueno, pues hasta irse a un convento y estar allí metido en el convento, pues rezando, como hacen los monjes de clausura, y pues puede ser también una manera en la cual tu vida se realice. No lo dudo, porque no es exactamente así como lo hacen, no solamente están en la contemplación, hacen más cosas. Pero yo buscaba algo que me permitiera compaginar las dos cosas, es decir, la filosofía, la reflexión, con una actuación en la vida. Una actuación tanto en mi vida personal como en la vida, vamos a decir, social y pública, política incluso. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué no hacer que este compromiso y este deber, que tiene que ser de manera continua, también tenga una acción para todos los demás? Y por supuesto que también lo que comentabas, me ha venido también la idea, el hecho de que las personas tenemos responsabilidades, que la vida no es simplemente hacer lo que yo quiero, que es una de las cosas que a mí me parece que nuestra sociedad es potencia. Yo soy un individuo, entonces soy libre, entonces puedo hacer lo que yo quiero y voy a hacer lo que yo quiero. Sí,
pero el hacer lo que yo quiero va con la responsabilidad de poder decir por qué he hecho ese deber, por qué he hecho esa cosa, por qué hago lo que hago, poder dar respuesta de mis acciones y de las acciones de los demás. Y tengo un deber conmigo mismo, con los demás, tengo un deber incluso con el planeta, con el medio ambiente, con queráis, pero es eso, que vivimos en un entramado de relaciones donde el yo quiero es un yo también debo, un yo también tengo que hacer, un yo también tengo responsabilidad con los demás. Por citar al Principito, este precioso librito de Saint-Exupéry, que decía, hombre, vosotras sois rosas y sois muy bellas, pero mi rosa, que vive allí en mi asteroide, es con la que tengo, pues, a la que quiero, y entonces tengo una responsabilidad con ella. O cuando está maestrando al zorro, que le dice el zorro, ¿y en qué consiste eso de amaestrarse? ¿En qué consiste eso de ser amigos? Y dice el zorro, en crear vínculos, en tener relación unos con otros, en ser responsables unos de otros. La responsabilidad, el deber, el hecho de ser libres nos lleva a que las personas tienen más importancia porque ellos también son libres, porque ellos también tienen esas virtudes y porque tenemos que crecer juntos. Mm, Si quieres, que dicho así, pues es una manera teórica. Yo no sé si ponerme como ejemplo y no voy a ponerme como ejemplo de nada en la vida, pero sí ha sido un intento en mi vida también el hacerlo de esa manera, de no despreocuparme jamás de mi entorno, ni de una manera personal respecto a mi familia, a mis hijos, mis amigos, ni respecto a la política. Es decir, todo eso entra también en lo que tenemos responsabilidad de hacer. Y si no, no veo la manera en como antes citabas a Mújica, esta persona a la que hay que escuchar siempre con atención porque tiene muy buenas ideas, y él también ha tenido cargos de responsabilidad. A lo mejor le gusta más vivir como vive ahora, pues un tanto retirado, sin tanta responsabilidad, pero amigo, es que en la vida no solamente es el gusto, sino que ser libre y el querer es también la responsabilidad de las acciones que hacemos. Por eso Cicerón, que era un tipo muy listo, dice, esto es aquello de lo que podemos dar razón de por qué lo hacemos, que no siempre podemos. No, y totalmente, totalmente de acuerdo. Es, es impresionante cómo, pues, escoger esas batallas. Creo que ha habido esta concepción de algunos que piensan, sí, yo no tengo que rendir cuentas a nadie, yo no tengo que hacer, pero lo que sucede es que también hay hay un economista que crea una rama que se llama Ley Economía, Loan Economics, y lo que dice es Ronald Coase, ¿no? Que ganó el premio Nobel, decía la importancia de pensar en las consecuencias no intencionadas, que normalmente es mis actitudes no pueden estar suspendidas sin afectar a nadie. Por más que yo quiera pensar que mi felicidad es dormir, es muy difícil pensar que ese dormir no tiene efecto, ¿no? Es a veces lo que interesante de este diálogo es que pensamos que eso pudiera ser un empoderamiento, el poder yo decir, pero lo que hace robar, de alguna manera, esto es una perspectiva del gran impacto que tiene el ser humano en los demás, ¿verdad? Al yo pensar que no tengo efecto y que yo puedo hacer lo que yo quiera, no me pongo a pensar en lo importante que es un ser humano en este mundo y la capacidad que un ser humano tiene en afectar de alguna manera a los demás. Y eso requiere un tipo de concepción interna de decir cuánto puedo afectar a los otros. Hay una expresión que a mí me gusta usar, sobre todo a nivel organizacional, que digo, a veces en las empresas encuentras a alguien que cree que no es importante, ¿no? Entonces hay una expresión que es meter las patas, de alguna manera que usamos más de este lado probablemente, y es de alguna forma como hacer un error, ¿no? Y entonces la forma en que lo le digo, si tú crees que no es importante, atrévete a meter las patas. Y te vas a dar cuenta cómo de repente el engranaje falla y te das cuenta que sí. Lo que sucede es que a veces no comprendemos el impacto de nuestras acciones y la importancia del deber en ese impacto, que por más que quisiéramos no estar amarrados o atañados a ese impacto, lo tenemos, ¿no?
No sé si lo Ciertamente, ves de la misma manera. ciertamente, ciertamente. Es que me estaban viniendo varios recuerdos de varias cosas respecto a esto, tanto en mi vida personal como en otras. Pero te quería decir que es que a veces citas economistas, algunos me suenan como este último que has citado, porque mi hijo estudió economía también, ya terminó, y entonces, bueno, pues he tenido charlas con él y me ha pasado libros y cosas, entonces, aunque yo no soy especialista en economía, pero precisamente a cuenta de lo que ha estudiado él, me he dado cuenta de la importancia del estudio de la economía, por supuesto, pero también del estudio de los economistas acerca de cómo funcionan las cosas. Pero respecto a esto, a este engranaje en el que nos movemos los seres humanos, ayer leía de Séneca también, por unas cositas que estoy preparando, y decía Séneca en otra de sus cartas, dice, mira, tienes que hacerte la idea de que tienes que actuar siempre como si alguien te estuviera observando, como si alguien estuviera constantemente contigo. Porque dice él, en la soledad es donde suceden las cosas malas. Cuando uno está solo es cuando empieza a pensar, aquello del diablo aburrido mata moscas con el rabo. Pues esto es lo que viene a decir Séneca ahí. En efecto, piénsate a ti mismo que siempre estás en esa, vamos a decir, exposición pública, en la cual no solamente porque actúes movido porque te están mirando, sino que actúes con responsabilidad y que actúes desde tu convencimiento de tu importancia para los demás y de los demás para contigo. Y más en unas sociedades como las nuestras, en las que aunque se potencie el individualismo y se potencie el consumismo, al final lo que no queda otra más que decir, bueno, pues que a pesar de todo, tenemos que ser individualistas juntos, porque si no esto no funcionaría, ¿no? Parece una contradicción, pero es que como solamente sea uno, no, tenemos que ser juntos. Llevado a este otro extremo de decir, pues hombre, la responsabilidad que tenemos hacia los demás, la responsabilidad mía y la de los demás conmigo también, va formando el engranaje y el entramado de lo que podemos hacer que funcione, de que funcionen las sociedades y de que funcionemos también como individuos. Si no, no se me ocurre otra manera. Y es que además veo que quitando algunos aspectos, vamos a decir, pues más de ciertos aspectos, bueno, pues de ciertas doctrinas, de ciertas religiones que procuran más hacia el individuo aislado, como puede ser, yo que sé, el movimiento monástico que hubo allá en el siglo III y IV, que se iban al desierto y vivían por allí solos. Mm, Tanto las religiones como las filosofías siempre tienden a pensar a las personas como miembros de una comunidad donde a partir de esa comunidad y del entramado de relaciones se va creciendo y se va creciendo juntos en las virtudes, en la responsabilidad y en el hecho de que tenemos una vida en común. Entonces, para mí esto es algo muy, muy, muy importante. Nadie se hace a sí mismo solo. Estamos movidos precisamente, economista, por esta palabra de la economía que significa la ley de la casa. Es decir, en la casa en la que estamos todos juntos y ahí es donde tenemos que vivir. Es que, además es que no nos queda otro, sería una equivocación, pero ojo, que en la historia de la humanidad hemos tenido equivocaciones muy grandes y las hemos pagado muy caras. Así es que no nos equivoquemos en esto. Nosotros tenemos una red de responsabilidades. Esto es algo que yo creo que en los estoicos está muy bien definido también, en el estoicismo, y cómo eso, esa red de responsabilidades es algo que nos concierne directamente, como crecimiento personal y como crecimiento de las sociedades. Y sí, me llama la atención también y me recuerda porque a veces escuchamos estas expresiones sobre el deber, sí, pero no es mi culpa. Y por eso una vez escuché una frase muy bonita que decía, está bien que no sea tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y eso cambia, ¿no? Porque, por supuesto, ya la culpa, y no entraremos a partes etimológicas de la culpa, pero eh, como que de alguna manera invita a la inacción, pero la responsabilidad es una palabra que es mucho más, eh, proclama avance, ¿no? Proclama hacer algo. Y creo que es esa relación que de alguna manera tiene el deber con la responsabilidad de lo nuestro, con la responsabilidad de cuidar. Y es por eso que a veces decimos y escuchamos, incluso nos involucramos en ese tipo de conversaciones, no, pero es la política del país, eso no tiene nada que ver conmigo, es, ¿verdad? El tema de la empresa, eso no tiene nada que ver conmigo, es tema de mis hermanos, de eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces pasas en la vida diciendo como, bueno, voy a
limitarme, como si pudiera, ¿verdad? Ilusoriamente, de todo lo que yo puedo tener impacto y al final darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, por eso fundamentalmente uno lo ve, sobre todo parte del cristianismo y de los temas que menciona Jesús, es la importancia del prójimo, ¿no? Y lo interesante es que, ¿verdad? Amarse uno mismo como amar al prójimo. Y lo interesante es la frase, el uso de palabras, ¿no? Porque es lo que tú decías, me tengo que amar yo para amar al prójimo, me tengo que construir yo para servir al prójimo. Es muy difícil, pues de alguna manera no estar preparado y además aconsejar a alguien que tampoco está preparado. Pues es la forma más fácil de terminar en un embrollo los dos, que a veces sucede. Y por eso pues una invitación que a mí siempre me llamó la atención del estoico es estar preparados para cuando el evento llegue, ¿no? Aquella historia de es mejor ser un jardinero en un tiempo de paz preparado para la guerra que ser un jardinero que nunca se preparó para la guerra haciendo de militar, ¿no? Y entonces la importancia que tiene la preparación. Y en esto, ¿cómo lo ves tú respecto a la parte de la vida, como esos pasos de decir, cómo puedo hacer llamémosle así, mi gimnasio interno de crecimiento para ir haciendo esto? ¿Tienes alguna fórmula por ahí que te haya funcionado? Eh, Esto sería una fórmula como si tuviera la fórmula del crecepelo, que me haría rico completamente. Y esto pues sería capaz de salvar a la humanidad. Ojalá las fórmulas fueran algo tan aplicable que dijera esto se hace así, pero sí que hay respuestas, sí que hay respuestas. Esto de estar preparado, yo me estaba acordando que en esto de la relación entre, por ejemplo, entre Séneca, que habla de esto, de estar preparado constantemente, y ya que has citado a Jesús, al Evangelio, que también lo dice de esa manera, en varios lugares, pero me acuerdo de la parábola esa de las jóvenes que están esperando que viniera el novio y había unas que tenían los candiles, otras que no. Total, que se tuvieron que ir al pueblo por aceite y cuando volvieron ya había llegado el novio y se quedaron fuera, ¿no? Es decir, estar preparados. O sea, preparados quiere decir estar en construcción, estar en una permanente tensión, bueno, tensión quizá no sea la palabra, pero siempre en el interés de ir a lo mejor que uno pueda ir. Pero por ser un poquito concreto, yo creo que hay que hacer algunas cosas concretas de manera diaria. Y estoy diciendo de manera diaria. Como de manera diaria, si uno quiere ser buen pianista, tiene que tocar el piano. Si uno quiere ser deportista, tiene que correr todos los días. En fin, hay cosas que hay que hacer de esa manera. Cosas muy sencillas. Por ejemplo, guardar unos minutos para meditación. Esto es sencillo, es simple. No digo que sea fácil, porque en la vida que llevamos, tener 3 minutos, 5 minutos para estar quieto meditando, no siempre se hace fácil. Pero esta es una cosa que a mí me parece esencial. Unos minutos en los cuales yo estoy conmigo mismo meditando. Y meditar no quiere decir pensar acerca de las cosas, es otra cosa. Quiere decir estar en silencio conmigo mismo. Sentado, por ejemplo, en el salón de mi casa, con la tele apagada y simplemente estando en silencio. Dejar ese rato de estar así. Puede ser un minuto, pueden ser 5, mucho más, eso ya hace falta tener mucha práctica y mucho entrenamiento. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, que esta es un consejo que hacen prácticamente todas las religiones y también los filósofos estoicos, no ya meditar, sino párate a pensar en lo que has hecho. Al cabo del día, 2 minutos, ¿qué he hecho hoy? No digo siquiera que sea un juicio acerca de lo que he hecho, una crítica, sino qué he hecho. Me he levantado, he desayunado, me he ido a trabajar, 8 horas trabajando, ¿qué he hecho en el trabajo? A lo mejor no he hecho nada, aunque he estado trabajando todo el tiempo, a lo mejor sí. Después he estado con unos amigos, ¿qué he hecho? Porque no, si no, se nos pasan las cosas y no sabemos qué hemos estado haciendo durante un día entero. Si preguntáramos a mí qué comí ayer, seguramente no me acuerdo qué hemos hecho durante el día. Antes que digo, un rato de meditación, un rato de pararte a pensar qué he hecho y quizá esto, pues a un poquito más de largo plazo, proponerse algo sencillo. Es decir, pues, bueno, esto que hacemos todos los años, voy a ir al gimnasio, ¿no? Pero que sea este mes voy a ser capaz de salir a pasear 3 días. Pasear 3 días. Y esos 3 días, en efecto, salir a pasear.
y luego ya ir a andar un poquito más deprisa y luego ya pues estar una hora caminando. O voy a hacerme un pequeño proyecto de decir, voy a colaborar con tal organización para, yo qué sé, el banco de alimentos, una cosa así, que pueda también tener otra cosa distinta a lo que hago. Fíjate que son cosas muy sencillas, pero yo diría irse marcando estos términos para que haya como unas pequeñas boyas, unos pequeños lugares que soy yo el que va poniendo y que no me va arrastrando la vida, sino que ahora yo sé que voy a meditar, ahora voy a pensar en esto, o algo tan sencillo como ahora me voy a parar a mirar desde la terraza de mi piso, que vivo en una ciudad, antes se llamaban ciudades dormitorios, en Alcorcón, cerca de Madrid, pero hay unos atardeceres preciosos. El cielo se tiñe de rojo, se incendia. Es que sentarse allí entre un bloque y otro bloque y de pronto ver aquello es un espectáculo increíble que se puede contemplar. Simplemente estar allí pendiente de esos colores hasta que ya te entran por los ojos y se te ilumina el cerebro. Estas cositas, proponiéndolas de esa manera, fíjate, son muy sencillas, más que luego ya se pueden ir proponiendo otras. Oye, pues si ya soy capaz de estar 5 minutos, a lo mejor soy capaz de irme a meditar durante una semana con los frailes benedictinos que viven aquí en un sitio cerca de Madrid, pues si estoy allí con ellos ya metiéndome en su vida, o con un yogi empiezo a hacer algún tipo de yoga, otro tipo de meditación. Es decir, se va poco a poco, pero con estas pequeñas cositas son unas ciertas estrategias que dan resultado. Esto sí lo aconsejaría a los que nos escuchen o que nos vean, a irlo poniendo en práctica. Voy a dedicarme 5 minutitos a meditar, voy a dedicarme un minuto a estar callado y en silencio, voy a mirar por la ventana, voy... Esas cosas que yo controlo. A lo mejor sirven. Totalmente, totalmente. Y cómo es, hay un libro que me marcó que es de Robert Pointón y que se llama Pausa. Y él decía eso, ¿no? Decía la importancia de parar, sobre todo, o sea, es más importante hoy en día con este crecimiento que tiene, ¿no? Y que vivimos, quiera que no, en una economía de distracción, es decir, todo, estamos a un mensaje, antes era pues muy difícil, ¿no? Yo todavía recuerdo lo difícil que era llegar a distraerse y entonces es una habilidad que es el aburrirse, ¿no? Y el aburrirse también tiene su forma de crecimiento, es importante Ah, aburrirse. Muchas ideas, muchos negocios, muchas cosas vienen de eso, ¿no? Vienen del punto donde uno se aburre y no sabe. Y la otra parte también es lo que decías, esa importancia de reflexión, esa importancia de decir hacia dónde voy en la vida. Un gran pianista decía que las piezas más difíciles de tocar no son las rápidas, son las que tienen muchas pausas. Y por eso pausar, pues, ¿verdad? Si a uno, yo siempre he encontrado de que si no te hace daño, pero te cuesta, significa que seguramente es bueno, ¿verdad? Y solo sentarse 2 minutos en soledad con uno mismo, ¿verdad? Empieza el cerebro a trabajar de una manera distinta y es uno de los temas que a veces recomendamos dentro de los escritos, el hecho de sentarte, ¿verdad? En silencio y cómo es que es una práctica que ha costado, ¿no? Y claro que tiene sus retos ahora que estamos inundados de tanto ruido, ¿no? Pero también cómo podemos escuchar si no es así, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que algunas personas aprecian de un viaje en avión, que es decir, tengo un espacio para meditar sobre la existencia de la vida y que otros detestan porque justamente es un espacio para estar conmigo mismo. Pero sí que esas conversaciones se tienen que tener. Y si me permites, hay algo de tu libro que me gustó mucho y con lo cual me gustaría terminar esta discusión y creo que ha sido una discusión que me ha dado muchísimo y es el esfuerzo para el decálogo estoico para nuestras relaciones con los demás. Lo consideré, ¿verdad, José Manuel? Algo hermoso de incluir porque a veces tenemos como estos retos de no vernos hacia los demás, ¿verdad? Es como, por eso yo tengo mi crítica a los libros de autoayuda, ¿no? Porque deberían de llamarse autoayuda y ayuda a los demás, ¿no? O sea, tener como esa parte, ¿no? Porque si no regresamos a lo que me mencionabas, yo me hice a mí mismo, ¿verdad? Y no es cierto, estoy parado, como diría un gran pensador, sobre los hombros de gigantes y ahí es donde estoy. Soy quien soy porque
No sé, sí, yo me acuerdo, mi maestra en este caso de preparatoria, que vaya que insistió con la forma de hacer la O conmigo, que era tal vez lo que más me costaba en ese momento, ¿no? Ese círculo y que se quedaba ahí. Todavía no recuerdo a muchos profesores, pero es la maestra que recuerdo, ¿verdad? Desde más joven de mi vida. Y entonces pudieras explicar un poco más cómo llegas a un decálogo estoico para esto y qué significa como, ¿verdad? Para nuestro día a día. Sí, mm, voy a contar dos pequeñas anécdotas personales antes de esto. Como has citado a los pianistas y estoy aprendiéndome ahora el preludio de Chopin, que es una pieza muy lenta, tremendamente lenta. Es tremendamente difícil para mí, que no lo sé mucho. Supongo que un pianista bueno, pues, pero es tan tremendamente complicado conseguir darle musicalidad a ese tempo que lleva tan meditado, tan quieto, tan que da tiempo, que en fin, para hacer de todo. Y sin embargo, tienes que estar muy pendiente porque aquello es mucho más difícil que una pieza donde vas más rápido, que si te saltas una nota, pues oye, pues te la has saltado. Ahí no se puede. Y quería hacer referencia también a una experiencia que tuve hace, pues tendría unos 20 años, o sea que ya hace tiempo, que estuve una semana conviviendo con unos frailes de un monasterio que hay en La Rioja, aquí en España. Se llama Santa María de Valvanera. Y estos son frailes que, bueno, viven en clausura y comen en silencio, excepto el día de resurrección, que entonces pues sí se permite hablar, o algunas fiestas. Pero las comidas se hacían en silencio. Y de toda aquella experiencia, que fue muy interesante, pues esto es lo que sigo recordando, el hecho de estar en silencio durante la comida, acostumbrado pues en mi casa o cuando estaba en el colegio con los otros compañeros, hablando incluso a gritos, y ellos en silencio. Era un espacio, había uno de los frailes que leía algo del Evangelio, algo de su orden, pero el resto en silencio. Una experiencia curiosísima de entonces prestar atención pues a lo que estabas comiendo, a lo que estabas haciendo, más que estar pendiente de otras cosas. Dicho esto, ¿por qué el asunto este del decálogo? Mm, Porque cuando estaba haciendo el libro, mi idea era, voy a intentar acercar lo más posible a gente que no es especialista en filosofía, esta filosofía. Entonces, por eso el método de la conversación, de tratar de hacer preguntas que se pudieran responder a partir de los textos, pero también retocados para que se entendieran lo mejor posible, de forma bueno, pues todo fuera enfocado a que los que leían el libro pudieran aprovechar. Y en el transcurso del libro me encontré, sobre todo pues, en Marco Aurelio, que va haciendo de esto, que va preocupándose de los demás, va haciendo un pequeño decálogo, va recordando a su padre, a su tío, a su amigo, a no sé quién que le influyó en su vida. Me dije, ¿y por qué no plantear algo así como estos mandamientos que aparecen en la Biblia? Pues bueno, un pequeño decálogo, 10 puntos, podían ser 15, podían ser, pero bueno, 10, que es un número que tenemos ya establecido, 10 que nos permitan pensar no solamente nosotros mismos, sino pensar en esa relación con los otros, con el motivo de hacer que las personas que lo leyeran pues tuvieran esta página donde dijera, oye, pues mira, esto parece que está interesante, me lo voy a leer, pero a lo mejor pues voy hoy a leerme especialmente el primero y voy a tratar de poner un poquito en práctica esto y luego el otro y luego el otro, voy a ver qué tal me va saliendo. De manera que se viera que lo que estamos tratando en el libro y lo que se trata la filosofía, en concreto la filosofía estoica al final, no es tanto algo puramente teórico que me lo leo y digo, bueno, pues esto autoayuda, ya está, me voy a la cama, sino que me ha dejado una cierta inquietud por ponerlo en práctica precisamente con los demás, que son mi responsabilidad, que es de lo que venimos hablando. Me, me parece realmente impresionante porque es algo que uno se puede llevar profundamente del libro. Y creo que es una de las partes bonitas, como pues esta conversación también es una forma de corolario al libro y al esfuerzo de insistir en que la filosofía es algo que podemos usar día a día, en que podemos ser mejores día a día. Me llevo también de esta conversación la importancia del deber, la importancia de saber
que somos un individuo en comunidad y que también es importante lidiar con estos aspectos de cómo nosotros vemos y hacia dónde queremos ir y cómo crecer y cómo saber fallar y aprender de los fallos y volverlo a intentar. Y seguramente es eso, ¿no? Como decías con el piano, es cuántas veces no se ha equivocado uno en una nota y si uno ve un niño intentando caminar también, pero es Ujú. ir hallando de alguna manera ese punto de impacto que pueda hacerlo a uno mejor, ¿no? Y como decías, vivir mejor. Entonces, una pregunta de cierre que hago para las entrevistas es, si tuvieras una posibilidad de poner un mensaje para alguna persona, un mensaje que sea breve y que pudieras llevar y dices, mira, este es el mensaje, es tal vez la idea de la cápsula de exploración, ¿no? Que va y dice, bueno, vas a enviar un grupo a Marte y tienes la oportunidad de darles un mensaje que los ayude a esa travesía. Eh, ¿Qué mensaje darías? Vamos a ver, uno que pueda resumir de manera tal como una frase de Seneca, de estas que tiene, y tiene muchas y muy buenas. Yo diría algo prácticamente que le pido prestado a él, no sé si lo tiene con estas palabras, pero sería algo así: vive como si fueras ya el hombre, la persona que quieres ser. Impresionante, realmente muy buen cierre. Muy buen cierre, pues. José Manuel, muchísimas gracias por compartir eh, con todos nosotros, todos los que te vemos y escuchamos. Muchísimas gracias también por compartir a través de este gran texto que has escrito. Sé que hay más, así que estaremos compartiendo también en los vínculos de la parte de la historia acceso a los diferentes temas. Considero realmente, y no porque seas el autor, siempre trabajamos en una forma de honestidad, en vivir mejor, pero es un libro que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado la forma de escribirlo, lo sencillo que es y son aquellos temas que buscas, porque aquellos que estamos en la filosofía un poquito más de tiempo sabemos lo árido que puede ser leer algunas cosas y lo difícil, ¿no? Y luego lo fácil que son cosas como la carta a San Lucilio de Séneca. Y creo que el llevar la filosofía también es una parte importante. A quienes nos escuchan también, llevar este conocimiento que se llevaron hoy de José Manuel, pues compartirlo, ¿no? Compartirlo con los demás porque de alguna manera no, el conocimiento es para todos, no es un acto individual ni de coleccionistas, sino al contrario, todos podemos ser mejores y eso es una gran parte de la filosofía. Así que de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. José Manuel, gracias por compartir con nosotros. Yo quiero darte las gracias a ti, Mauricio, también a Filip por la oportunidad, y quiero destacar algo que me ha llamado la atención de tu currículum. Vamos a decir algo de ti, que alguien que es especialista en economía, en organizaciones, en liderazgo, precisamente que parece muy alejado de todo esto de la filosofía, se detiene en la filosofía, piensa con ella, y por lo que he ido conociendo de ti, parece que tienes muy asumido que la filosofía es algo tremendamente tanto importante en tu vida como en tu enseñanza y en el discurrir de la sociedad en la que vives. Y eso es algo que es muy de agradecer en gente que está más volcada hacia ese lado de la economía y del liderazgo y de todo esto, que donde se nota que esto pues echa en falta también. Así es que estás haciendo una labor extraordinaria. Muchas gracias, Mauricio, por esta oportunidad, por haberte conocido, y cuando quieras, a tu disposición. Muchas gracias. Así que nos despedimos de todos. Hasta luego. Adiós.